Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 30 de la unidad 1, mecánica, en la sección de dinámica para biofísica del CBC. Veamos qué nos dice el enunciado. Indique cuál de las siguientes proposiciones es la única correcta. Y nos dan seis opciones. La primera nos habla de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Si esta es cero, estará necesariamente en reposo. Bueno, vamos a analizar. Después nos hablan de una bolsa de papas, nos dan su peso en kilogramos fuerza y tenemos que analizar cuál es su masa. Lo mismo para una bolsa de carbón. Luego analizaremos una situación de dos equipos que juegan tirando una soga. Y por último analizaremos el movimiento en un ascensor. Y el último enunciado, para que un objeto se mantenga en movimiento rectilíneo uniforme, debe tener aplicada una única fuerza constante. ¿Sí? Veamos cuál es la única correcta. Primer enunciado. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, estará necesariamente en reposo. Bien, veamos por qué esto es falso. Sabemos que la segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto, o sea, esta sumatoria de fuerzas la podemos llamar fuerza resultante, es igual al producto entre la masa del objeto por la aceleración. Ahora, nos dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero. Bueno, si la resultante es cero, esto nos dice que este producto masa por aceleración es cero. Como la masa del objeto no puede ser cero, consideramos todos objetos que tienen una cierta masa, 1 kilo, 2 kilos, 10 gramos, 5 gramos, 1 tonelada. Entonces sí o sí la aceleración tiene que ser cero. Ahora, ¿qué nos dice la aceleración? La aceleración no nos dice que el objeto está necesariamente en reposo. Lo que nos dice es que existen dos posibilidades. O bien sí estar en reposo porque su velocidad es cero y no va a cambiar, o que el objeto se mueve con velocidad constante. Y como la velocidad es un vector, digamos tiene dirección y tiene sentido, va a realizar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos dos posibilidades que hacen que el objeto tenga una sumatoria o resultante de todas las fuerzas que es cero. ¿Sí? Puede estar en reposo, puede estar en movimiento con velocidad constante. Esto también nos habilita a anular el último enunciado, porque el último enunciado nos dice, para que un objeto se mantenga en movimiento rectilíneo uniforme, debe tener aplicada una única fuerza constante. Ahora, si tiene una única fuerza constante, va a tener una aceleración, porque no nos da para que la resultante de cero, con una sola, no vamos a obtener una resultante cero. Necesitaríamos sí o sí tener una fuerza constante y alguna otra que la cancele, ¿sí? Alguna otra interacción. Entonces, por eso, si un objeto tiene una única fuerza, va a tener una aceleración constante, si la fuerza es constante. Bien, con eso anulamos el primero y último enunciado. Veamos los siguientes. Una bolsa de papas que pese 50 kilogramos fuerza en la Tierra tendrá una masa de 50 kilogramos en todas partes. Bien, si nos dan el peso en kilogramos fuerzas, eso es, obviamente es una fuerza. ¿Sí? Por la definición de kilogramos fuerza, sabíamos que un kilogramo fuerza es la fuerza que siente un objeto de 1 kilogramo masa 1 kilogramo cuando está sometido a la aceleración, o sea, la fuerza de gravedad, entonces tiene la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente, depende del lugar, y en la materia lo aproximamos a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si un objeto, como el que nos dan, una bolsa de papas, tiene un peso de 50 kilogramos fuerza, por la definición de la unidad kilogramos fuerza, tiene una masa, eso es una masa de 50 kilogramos que tiene una fuerza de gravedad de 50 kilogramos fuerza. Bien, entonces sabemos que tiene una masa de 50 kilogramos, como bien dice el enunciado, tendrá una masa de 50 kilogramos, y también podemos afirmar que eso lo tendrá en todas partes, porque la masa que tiene el objeto, que tiene cualquier objeto, no depende de dónde están, o sea, cuál es la aceleración debida al planeta en el que están. Por ejemplo, en la Tierra, la aceleración tiene un cierto valor. Si analizamos un problema en la Luna, la aceleración es distinta porque la fuerza de gravedad es distinta, porque la masa de la Luna es menor que la masa de la Tierra, ¿no? Entonces, este enunciado podemos decir que es correcto. ¿Sí? La masa de un cuerpo, recordemos que no depende de dónde se encuentre, por lo tanto este enunciado es el correcto. Si la masa es una propiedad del objeto, del cuerpo que estemos analizando, en este caso es una bolsa de papas, entonces que no cambia de acuerdo a dónde ubiquemos la bolsa de papas, si está en el planeta Tierra o la Luna. Sí, este es el enunciado correcto del ejercicio. Veamos entonces por qué los que nos faltan no son correctos. Nos dicen que una bolsa de carbón
que tenga una masa de 20 kilogramos en la Tierra pesará 20 kilogramos fuerza en todas partes. Bueno, acá se da lo contrario que en el ejercicio anterior, porque la masa no depende, es una propiedad del objeto que no depende de dónde estemos. Si estamos en la Tierra, en otro planeta como Urano, Saturno, o analizando un objeto en la Luna, ¿sí? La masa no va a depender de dónde estemos. La cantidad de materia que tiene el objeto, 20 kilogramos, no depende. Y acá sí, dice, pesará 20 kilogramos fuerza en todas partes. No, la fuerza peso, que la definimos como masa por la gravedad del lugar donde estemos, ¿sí? Va a depender de dónde nos encontremos, como bien dije. Entonces, este enunciado es falso, ¿sí? Porque va a tener un peso distinto de acuerdo al planeta o el astro en donde se encuentre, ¿sí? Bien, falso. Depende de la aceleración de la gravedad del lugar en el que se encuentra el objeto. Sigamos. Nos quedan dos enunciados. Si dos equipos juegan tirando de una soga, esta hace menos fuerza al equipo que gana que al equipo que pierde. Veamos la situación. La masa que tiene la soga, o sea, ¿cómo pensamos esto? Lo pensamos como que la masa que tiene la soga es muy pequeña comparada con las masas de las personas que participan en cada equipo, ¿sí? Entonces, en realidad, el problema es un problema como si la soga no estuviese y hay un par de acción y reacción, ¿sí? El equipo de la derecha tira sobre el equipo de la izquierda, entonces genera una fuerza hacia la derecha, y el equipo de la izquierda tira sobre el equipo de la derecha y ejerce una fuerza de la misma magnitud, misma intensidad, pero sentido contrario, ¿no? Y en la misma recta. Ahora, ¿cómo es que ganan o pierden? Bueno, porque lo que en realidad también están pasando es que ustedes, o sea, los equipos que están participando, interactúan con el piso. Entonces ahí se va a dar la diferencia que va a hacer que este sistema se acelere para un lado o para el otro. Sí, pero si yo tengo una interacción directa, por el principio de acción y reacción, las fuerzas son iguales en módulo, pero tienen sentido contrario, ¿no? Y en la misma dirección del espacio, ¿no? Dirección, recordemos que es la recta, una recta imaginaria donde pensamos que está ocurriendo esa interacción, ¿no? Por eso este enunciado, que dice, si dos equipos juegan tirando de una soga, esta hace menos fuerza al equipo que gana que al que pierde. No, eso es falso. También en la materia, otro comentario, entre paréntesis, sobre sogas. Las sogas las consideramos justamente como sogas ideales, y la definición de una soga ideal es que tiene una masa despreciable, muy pequeña comparada con las masas de los objetos, y que la tensión, esa fuerza que transmite la soga en todo punto de su extensión, tiene el mismo valor en módulo, ¿no? Eso también sirve para otros ejercicios. Ok, y por último, el último enunciado, ¿sí? Durante todo el viaje de una persona en un ascensor, la fuerza que el piso hace sobre los zapatos equilibra al peso. A ver, veamos esto. Tengamos un ascensor, ¿sí? En un ascensor vamos a tener una tensión debido a una soga que está sosteniendo el ascensor, y vamos a analizar una persona que está dentro del ascensor, ¿sí? Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y establecemos las fuerzas que actúan sobre la persona, no sobre el ascensor, ¿no? Acá me preguntan durante todo el viaje de una persona en un ascensor. Entonces, ¿a quién estoy analizando? A la persona. Y, a ver, la fuerza que el piso hace sobre los zapatos equilibra el peso. Bueno, primero tenemos la fuerza peso, ¿sí? De esta persona. ¿Y qué otra fuerza tiene? ¿Qué otra interacción tiene esta persona? Esta persona interactúa con el ascensor por contacto, por la superficie que está debajo de él, ¿sí? Entonces, tiene que haber una fuerza normal por una superficie. Ahora la fuerza normal, fíjense que si el ascensor está en reposo, porque no tocamos ninguna tecla y no subió ni bajó, en principio la persona está en reposo y tenemos el peso y la normal, que de alguna manera se cancelan entre sí. Son dos interacciones distintas, pero se cancelan. Y el objeto está en reposo. Pero ¿cuál es la expresión más general de esto? Veamos. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Acá, ¿cómo sumamos estas fuerzas? Bueno, yo elegí un sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces, si es positivo hacia arriba, para mí la normal tiene signo positivo, el peso tiene signo negativo. Y no hay otra fuerza actuando sobre la persona. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y la tensión qué pasó? Vos me dijiste que hay una tensión en el ascensor. Bueno, la tensión es una fuerza que actúa sobre el ascensor, pero la persona solo interactúa con el planeta Tierra vía la fuerza peso y con la superficie que tiene debajo,
Entonces a eso lo llamamos fuerza normal, ¿sí? Por una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces la persona interactúa con el ascensor. Y la persona, recuerden que le va a estar haciendo, como la normal es una interacción con la superficie que tiene debajo, le va a estar haciendo una fuerza igual, en la misma dirección, igual en magnitud y sentido contrario, o sea, hacia al ascensor, la persona le hace una fuerza hacia abajo que tiene el mismo módulo que la normal, ¿no? Entonces el ascensor, si miramos las fuerzas que actúan sobre el ascensor, vamos a tener la tensión, el peso del ascensor, ¿sí? Y la normal prima, o sea, la normal prima cuando armamos los pares de interacción a veces le ponemos normal y normal prima, pero en realidad es la fuerza normal que la persona le hace al ascensor. ¿Está bien? Eso si tuviésemos que analizar el ascensor. Bien, otra forma de analizar los ascensores, último comentario y termino con este enunciado, es que otra forma de verlo es como si fuese una caja cerrada, me olvido que está la persona adentro, si tuviese que trabajar con el ascensor, podríamos pensar que es una caja cerrada, sumo las dos masas, la del ascensor y la de la persona, y entonces trabajo como que todo el sistema tiene un único peso y la tensión. Ese es otro análisis que se puede hacer, también es correcto. Bien, y volviendo a la persona, ¿no? Porque me dice, durante todo el viaje de una persona en un ascensor, la fuerza que el piso hace sobre los zapatos equilibra al peso. Bueno, veamos por qué esto no es correcto. Dijimos, bueno, aplico esa segunda ley de Newton, sumo las fuerzas, elegí positivo mi sistema de referencia hacia arriba, la normal apunta hacia arriba, el peso hacia abajo. Bien, y eso es igual a masa por aceleración. Si el objeto estuviese en reposo o moviéndose a velocidad constante, acá podemos poner 0, ¿sí? Y pasar despejando el peso hacia la derecha, y entonces el módulo de la normal es igual al peso, y la fuerza que el piso hace sobre los zapatos, que sería la normal, equilibra el peso. Pero esto no necesariamente es correcto, porque el ascensor puede subir con aceleración, o sea, puede subir aumentando su velocidad, puede también subir bajando su velocidad, entonces que la aceleración sea contraria al sentido de la velocidad, y lo mismo para abajo, podemos bajar aumentando la velocidad o bajar frenando. Entonces, la forma general acá, hay un problema de una persona dentro de un ascensor sin ninguna otra interacción, es que el módulo de la normal tiene que ser igual al producto de masa por aceleración más el módulo del peso. Si el ascensor se mueve a velocidad constante o el ascensor está en reposo, puedo cancelar el término de la aceleración, pero si no, no. Entonces, la normal no siempre compensa, o sea, no siempre equilibra el peso. A veces es mayor, a veces es menor. ¿Qué hay que mirar para darnos cuenta de eso? Y la aceleración del sistema, la aceleración del ascensor. Si es una aceleración hacia arriba, ¿de qué signo tendrá? Bueno, si elegís sistema de referencia positivo, la aceleración será positiva. Hacia arriba, ¿no? Y si tenemos una aceleración hacia abajo y elegí un sistema de referencia positivo hacia arriba, como hice yo acá, entonces la aceleración será negativa. Y ahí podremos ver qué le está pasando a la normal, ¿no? Lo que imagínense o tengan en cuenta que si la persona solo interactúa con el ascensor, si yo quiero una aceleración hacia arriba, el módulo de la normal va a tener que ser mayor al peso para que no lo equilibre, sino que le gane. Y si yo quiero una aceleración hacia abajo, el módulo del peso va a tener que ser mayor al módulo de la normal. ¿Está bien? Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.